Dios le bendiga, bienvenidos. El día de hoy estamos aquí haciendo una entrevista, ¿verdad? A los pastores Tulio y Mireya Oriarte, de los Pentecostales de Kissimmee, Extensión Orlando. Y el día de hoy les quisiera hacer unas preguntas. Bienvenidos. Gracias. Bueno, la primera pregunta que les quisiera hacer, ¿qué les llevó a ustedes sentir el llamado a este ministerio y cómo fue ese proceso? Muy buena pregunta. Amén. Yo sé que hay muchas clasificaciones de lo que es un llamado. Yo puedo decir que prácticamente, amén, yo no sentí un llamado al ministerio. Amén. Yo sentí un llamado de salvación. Cristo me llamó para ser salvo. Amén. Y yo tomé el paso de aceptar ese llamado, de poder, amén, bautizarme y poder perseverar en la iglesia como miembro. Por muchos años nosotros fuimos miembros de una iglesia, o sea, fuimos ovejas por muchos años. Al pasar de los años, al pasar de las experiencias que nosotros pudimos obtener en ese llamado de salvación, hubo un momento que se me ofreció, ¿no? el poder administrar una iglesia. Y más que todo, pues accedí a esa oferta, podría decir, a esa oferta, pero lo hice más que todo por obediencia, no tanto por sentir el llamado al ministerio, sino por obedecer. Amén, amén. Amén. Es interesante eso porque realmente nunca pensábamos nosotros llegar a ser pastores. Yo lo que puedo decir es que lo que dijo él, el obedecer, ¿verdad? Ese llamamiento. Y aunque a veces él decía, cuando éramos ovejas, decía, tú quieres ser un pastor o tú te hubieras querido casar con un pastor, porque había una polémica con eso en cuestión cuando le servíamos al Señor como oveja. Pero siempre quería ver como ese hombre de Dios o ese hombre que le sirviera así con todo, pero realmente no era porque yo quería que él fuera un pastor. Pero con el tiempo vemos que el cumplimiento de lo que el Señor tiene para nosotros, pues se está dando el día de hoy. Y damos gracias a Dios por eso. Y Dios siempre va a cumplir su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y simplemente pues obedecer. Y yo como su ayuda idónea, pues ahí estoy apoyándolo. Wow, tremendo. Tremendo. Sí, vemos que la obediencia es una parte clave, amén. Y bueno, quisiera preguntarles a los dos, ¿verdad? Para ustedes, ¿verdad? ¿Qué es una iglesia exitosa? Y si llegara a existir una clave, ¿verdad? Del éxito, para ustedes, ¿cuál sería esa, la clave del éxito? Yo creo que la clave del éxito de una iglesia está en las almas. No se trata de predicación, no se trata de qué tan conocido seas a través de tus predicaciones. Nosotros observamos una iglesia donde hay muchas almas, ¿okay? Es una iglesia exitosa. Si nosotros nos remontamos al libro de los Hechos, ¿no? Cuando la primera predicación que existe, amén, en el Nuevo Testamento es la predicación de Pedro, cuando inicia la iglesia. Nosotros vemos cómo Pedro, amén, su predicación, la predicación de él y el éxito de él fue proclamar que Jesucristo había resucitado. Esa fue su predicación. Cuando él termina de predicar, dice que 3,000 almas en ese momento que se convirtieron, aceptaron, amén, esa predicación y se unieron a la iglesia. Entonces, eso para mí es una iglesia de éxito. Son las almas, la mayor parte de almas que tú puedas alcanzar a través de una predicación y puedas mantener como ministerio. Eso para mí es una iglesia de éxito. Un lema que nosotros le decimos a la iglesia es que las almas son como las flores. Decimos, ustedes son las flores, ustedes son, aquí es el jardín, ustedes son como esa flor que adorna. Entonces, para una iglesia ser exitosa es esas almas que vienen con esa necesidad de Dios. Y creo que eso representaría una iglesia exitosa. Amén. Quiero aportar algo también, porque
Yo sé que muchas personas nos van a ver, amén, a través de este video, de esta entrevista. Y hay muchas opiniones. En el ámbito eclesiástico hay muchas opiniones de lo que es una iglesia exitosa. Hay muchos que dicen que no creen en las megas iglesias o en las iglesias grandes, porque dicen que las iglesias grandes, amén, no retienen a las almas para poder ser salvas, porque el pastor tiene que estar pendiente de todas las almas, ¿no? Pero yo creo que no importa lo grande que sea una iglesia, porque si nosotros pensáramos de esa manera, entonces, ¿qué pasó con el libro de los Hechos? En el libro de los Hechos habla de 3,000, después habla de 5,000, después habla de multitudes. Entonces, ¿qué pasa en ese tiempo? Pues fue un éxito, la iglesia fue un éxito, al comenzar fue un éxito. Amén. Por eso es que hemos llegado hasta este momento como iglesia, por el éxito, amén, de la iglesia primitiva. Entonces, a ellos les digo, ¿no? Y como manera de más de que todo información, nada tiene que ver con las iglesias grandes. O sea, esto no se trata tampoco del reino de un pastor, se trata del reino de Dios, del reino de Jesús. De eso se trata, no del reino del pastor, sino del reino de Jesús. Entonces, si usted ve una iglesia grande, significa que se están ganando almas. Y eso es el éxito de la iglesia. Amén. Tremendo, tremendo, gloria a Dios. Y hablando del éxito de la iglesia, quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué hace a los pentecostales de Kissimmee, de Extensión Orlando, diferente a los demás ministerios, a las demás iglesias? ¿Qué los hace diferente? Yo creo que eso es más que todo una continuación de la pregunta anterior, del éxito de la iglesia. Cada iglesia tiene su propia visión. Cada pastor tiene su modo de administrar la iglesia. Y lo que hace diferente a cada iglesia es eso. Amén. Como te dijera, ser sensible al Espíritu de Dios, que es porque el Espíritu de Dios es lo que a nosotros nos mueve, amén, a poder administrar cada iglesia que nosotros tengamos. Diferente, yo diría que lo que nos hace diferente es ser 100%, amén, bíblicos, 100% bíblicos. A veces en ministerios hay convicciones personales, amén, porque vuelvo y te repito, el pastor es el que pone las reglas en una iglesia. Ese es su puesto, y él pone las reglas dentro de la iglesia, cómo lo puede llevar. Él pone las reglas para poder poner a un cantante a cantar, amén, a un ujier a poder estar de portero. Esas son diferentes reglas, ¿ok? Y entiendo las convicciones, pero cuando nosotros tratamos de que esas convicciones siempre estén apegadas bíblicamente, eso hará una iglesia diferente. Amén. Tremendo, tremendo. Amén. Sí, haría como una diferencia, no que seamos especiales, ni estamos tratando de decir en esta entrevista que somos los mejores, los pentecostales de Kissimmee somos diferentes a las demás iglesias, ¿por qué no? No, yo creo que todo pastor lleva a un ministerio. Lo que puedo decir que la diferencia que nos lleva tal vez a otro ministerio es que tenemos un lenguaje en los pentecostales de Kissimmee, y el lenguaje y la palabra que siempre usamos es discipulado. Entonces siempre van a escuchar en la iglesia que el Señor pues le dio la bendición al pastor de pastorear, es el discipulado. Siempre va a tener ese lenguaje, los hermanos discipulados. Entonces creo que eso nos marcaría un poquito la diferencia de otras. Amén, amén. Bueno, y una de las otras preguntas, pastores, ¿cuál fue uno de sus desafíos, verdad, más grandes al principio de su ministerio? Algo que ustedes en ese momento lo vieron como un desafío al principio de su ministerio. Wow. Yo creo que todo comienzo de un ministerio tiene desafíos. De una o de otra manera,
siempre habrá una batalla, amén, no solamente espiritual, sino emocional, para poder empezar, para poder cumplir y saber, más que todo, administrar una iglesia. Siempre vamos a tener desafíos en la vida, pero al comenzar es muy difícil. Es difícil porque, como te comentaba en la pregunta anterior sobre el llamado, te respondí que en realidad pues no tuve un sentir para ser pastor. Amén. Lo hice por obediencia. Entonces, al decir eso, significa que no estaba preparado para ser pastor. ¿Okay? Muchos años fui oveja y me gustó ser oveja. Aprendí mucho al haber estado por esos años como ovejas. Porque la oveja es alimentada por un pastor. Y en lo que uno se va alimentando, uno va creciendo. A veces pues es difícil también en el ámbito como oveja. También tenemos nuestros propios batallas. Amén. La oveja batalla con oveja, ¿no? Y eso es lo que pasa siempre dentro de toda congregación. Y siempre hemos dicho, no hay iglesia perfecta. Amén. Pues no existe, la iglesia perfecta es la que va a estar en el cielo. Pero como ovejas, tenemos batallas con ovejas. Hermanos que a veces tal vez te contestan mal, hermanos que no te saludan, lo típico, ¿no?, que se conoce dentro de una iglesia. Como músico, el músico va a tener problemas con músicos, ¿ok? El de media, el camarógrafo, el entrevistador, todo eso, en el ámbito que tú te muevas, tú vas a tener desafíos dentro de ese ámbito. Y nosotros como pastores, pues también es igual. En un ministerio vas a tener desafíos con otros pastores, ¿ok? Pero lo bueno es que a través de eso nos aprendemos. Es bueno siempre pasar por los desafíos, porque nadie puede tener una victoria si no pasa por una batalla. Entonces, la aflicción, la batalla, el desafío nos hace cada vez mejores, mientras no nos quedemos ahí, mientras el desafío no nos haga débiles, al contrario, nos haga fuertes. Pero sí, tuvimos un desafío bien fuerte, pero vimos la mano de Dios a través de eso. Pudimos salir airosos, amén, y vimos, y lo hermoso de ese desafío es que pudimos entender que Dios estaba con nosotros, porque Dios nos hizo pasar por ahí, amén, y pudimos ver su mano que estaba como diciéndonos, no importa, yo estoy con ustedes, ustedes sigan adelante que yo, amén, si estoy con ustedes lo demás es lo de menos. Como una confirmación, exacto. Amén. Aprendimos que, así como decía el pastor, que oveja con oveja, de igual manera es con nosotros como pastores. El mayor desafío que también aprendimos fue el reconocer que también pastores somos humanos. Yeah. Que somos humanos y que no somos ni extraterrestres, ni los invencibles, sino que somos personas igual que todos. Y que vamos también a tener debilidades y tener áreas en nuestra vida, en nuestros caracteres, que también tienen que seguir siendo moldeadas. Entonces muchas veces cuando somos ovejas, vemos e idealizamos lo que es una figura de pastor. Creemos que el pastor pues es intocable, ni bota basura, ni hace nada, que tiene completamente las alas le están saliendo. Y en esta respuesta que estoy dando, quizás alguien va a decir, ¿qué es lo que está diciendo ella? Pero realmente si nosotros aprendemos esto en nuestra vida, no vamos a caer tan fácil y nos vamos a desanimar tanto. Entonces, de tener tantos años de ser oveja, al nosotros entrar al ministerio, pudimos conocer eso y saber también sobrellevar lo que también pastores somos humanos y nosotros también vamos a batallar con eso. Entonces, el mayor desafío es seguir adelante y reconocer que también somos personas con debilidades y que tenemos que seguir adelante.
Wow, tremendo, gloria a Dios. Y entrando un poquito más acerca de esto, ¿verdad? Quisieran compartir, ¿verdad? Si nos pudieran compartir una anécdota significativo que haya marcado un antes y un después en su ministerio. Algo que ustedes puedan compartir acerca de eso. Amén, amén. Ah, yo creo que cada ministerio tiene sus etapas. Así como la vida cristiana normal tiene etapas. Y yo he visto que en lo personal he visto que Dios nos ha llevado en diferentes maneras, en diferentes etapas. Y una de las cosas que nos hizo el antes y el después, como ovejas, hablando de como ovejas, y después te respondo la pregunta como pastor. Como oveja, yo tuve un antes y un después. Yo tuve la normal conversión, amén. La vida religiosa, el que uno se bautiza, pero en realidad no se compromete, amén. El sentado en la silla, a veces buscando el área de trabajar, pero el área que yo quiero trabajar para callar un poco la conciencia y creer que yo estoy trabajando y haciendo algo dentro de la iglesia. Y después de eso tuve una experiencia muy hermosa con Dios una noche, ¿no? Que yo sentí que Dios estaba hablando, me levanté esa noche y me puse a orar. Y después de esa oración yo le hice una pregunta a Dios. Amén. Una pregunta que no quiero decirlo en la entrevista. Y yo después de esa experiencia yo salí muy diferente, amén, de como era antes. Empecé a ser un verdadero cristiano con identidad de hijo de Dios. Amén, porque hay cristianos, pero hay unos que tenemos identidad y a través de adquirir esa identidad tiene que haber una experiencia sobrenatural, y yo sé que tuve una experiencia sobrenatural esa noche. Y después de esa fue una transición que me despertó mucho, amén, y sentí que algo cambió en mí y empecé a buscar a través de esa experiencia, empecé a cambiar, me fascinó el estudiar la palabra, empecé a estudiar la palabra y Dios empezó a llevarme por el área de dar estudios bíblicos. Me fascinaba dar estudios bíblicos. Amén. Yo a veces en una semana podía tener hasta 5 o 6 estudios bíblicos, iba para allá, venía para acá. Y yo creo que ese es el principio del proceso de que Dios, estoy haciendo algo contigo porque te voy a llevar a otro nivel. Y después pues empezamos en el ministerio, como te comentaba. Y cuando empecé en el ministerio, una de las cosas que le dije al Señor, amén, es que si Él estaba conmigo, pues que nos permitiera multiplicarnos, que nos permitiera crecer. Y en realidad Dios estaba añadiendo almas. Pero a través del ministerio uno como que llega a un momento donde dice, ¿y qué más? Así como me pasó en el área de cuando era simplemente oveja, yo decía, ¿qué más? Y tuve esa transición. Pero en el ministerio me pasó lo mismo. En el ministerio yo decía que tiene que haber algo más, tiene que no solamente predicar, evangelizar, amén, y tener actividades dentro de la iglesia. Yo sé que tiene que haber algo más, amén. Y sí, Dios nos dio el discipulado, amén. Y esa fue la transición que primero despertó en mí, amén, y después pues tratamos de despertar a la iglesia a través de eso, amén, de esa revelación. Porque déjeme decirte que el discipulado es una revelación, es igual que el bautismo. El bautismo del nombre de Jesús es algo bíblico, está en la Biblia, pero hay muchos que no lo entienden, porque se tiene que ser revelado, amén, para poder entender que Jesucristo es Dios, es una revelación. Y el discipulado yo creo que también tiene que ser el verdadero discipulado tiene que ser una revelación. Y eso yo creo que eso fue el boom, ¿no?, dentro de los pentecostales de Kissimmee.
Amén. Quiero aportar con lo del discipulado. Muchas veces cuando alguien oye qué es el discipulado, creemos que es lo que antes se hacía tradicionalmente, que lo vamos a discipular, era la doctrina, ¿verdad? Entonces, pero realmente, como decía el pastor, es más que una doctrina, es una formación de carácter. Entonces ha habido un antes, que más adelante vamos a seguir conversando de esto, pero ha habido un antes diferente al ahora, ¿verdad? Creo que hemos aprendido a alcanzar un poquito más de madurez dentro del ministerio y la iglesia. Gloria a Dios. Wow, y tremendo lo que menciona en el discipulado. Y quisiera entrar un poquito más en lo que es el discipulado. ¿Cuál ha sido ese efecto dentro de la congregación, dentro de la iglesia, dentro de los pentecostales de Kissimmee, Extensión Orlando, el discipulado? ¿Cuál ha sido ese efecto? Me imagino positivo, ¿no? ¿Cuál ha sido ese efecto? Wow, eso es indudablemente los testimonios están ahí. O sea, los testimonios hablan solo por esa pregunta, ¿no? Porque a veces nosotros podemos contestar esa pregunta, pero tiene que haber testimonio, tiene que haber pruebas. Y la verdad, como decía mi esposa, la transición del discipulado, hubo un cambio completamente extraordinario dentro de la congregación. Nosotros no éramos, no quiero dar cifras, ¿no?, de cuántos éramos, pero sí no éramos una iglesia tan grande, era una iglesia, diría una iglesia normal. Cuando pudimos conocer, a mí se nos reveló lo que es el discipulado. Y como decía mi esposa, abundando un poco, el discipulado, porque la palabra discipulado está en todas las iglesias, ¿no? En todas las iglesias está esa palabra, ese título de discípulo. Y como decía, el discipulado tradicional es hablar de doctrina, del nombre de Jesús, es de estudio bíblico, amén. Ese es el discipulado secular dentro de las iglesias. Pero el verdadero discipulado es formación, amén. Es formar, es cambiar, es consolidar. Y no solamente a través de lo doctrinal, sino a través del cambio de carácter, a través del cambio de pensamiento. Y no fue fácil porque cuando Dios nos dio la revelación del discipulado, amén, a través de unos buenos amigos, amén, que son el pastor Martín González de México, sus hijos que lo conocimos en esa etapa, ¿no? Dios nos puso a esa familia para que nosotros la conociéramos y ellos nos hablaran y prácticamente nos hablaran y nos abrieran la mentalidad de lo que es el verdadero discipulado. No es fácil, te digo, porque cuando se nos reveló el discipulado y lo llevamos a la iglesia, pues no todo el mundo lo aceptó. Amén. Y eso es lo difícil dentro de una iglesia, por eso el discipulado a veces no es como aplicado al 100% dentro de las iglesias. Porque en primer lugar tienes que cambiar el vocabulario, ¿right? Completamente. Para llegar a un discipulado exitoso, tú tienes que cambiar el vocabulario, ¿right? Y tienes que tener identidad de Jesús. Amén. Dice que nosotros tenemos que ser como Jesús. Amén. Y ese es nuestro testimonio. Hablar como Jesús. A Pedro lo descubrieron cuando estaba allí en la hoguera y le dijeron, oye, tú hablas como Jesús. Es una de las primeras características que debemos de hacer, es cambiar el vocabulario. Entonces, cuando nosotros llegamos a la iglesia, hicimos una reunión y empezamos a hablar con los que trabajaban, ¿okay? Y empezamos a hablarles de servir, ¿okay? Ya no se trata solamente de mandar. Amén. Ya no es el que manda, ahora es el que sirve, el que da testimonio a través del discipulado. Amén. Hacer primero nosotros y después enseñarles a ellos a hacerlo y que lo hagan igual que tú. No solamente es enseñar y mandar, sino que tú lo haces primero y Jesús en su ministerio trabajó de esa manera.
Dice que cuando él iba a resucitar a una niña, dice que entró con Pedro y con otro discípulo y les enseñó cómo lo hizo, solamente con ellos. Y después lo vemos a Pedro haciendo la misma para poder levantar también a una niña muerta, igual. Entonces, a la veces las personas no quieren dar ese salto, no quieren dar ese cambio, amén, y se van. Y así lo vimos nosotros. Hay algunos que se fueron porque no aceptaron, amén, el cambio, el moldear, porque eso es el discipulado, eso es moldear el carácter, amén, y cambiar la mentalidad y el vocabulario. Amén. Hermano Luis, yo quería compartir algo que me pasó a mí, porque lo secular, lo normal de todo lo que ha sido establecido dentro de la iglesia es lo que es el liderato, lo que es el líder de damas, el líder de caballeros, el líder de jóvenes, el líder de todas partes, hasta el líder de la escoba. Entonces, siempre ha habido como ese liderato dentro de la iglesia. Y recuerdo yo una vez, como oveja, se me escogió, se me eligió para poder ser la líder de dama o la presidenta, como le pueden llamar. Y bueno, yo contenta porque era lo acostumbrado, lo normal de todas las iglesias. Entonces, pues yo ahí con toda la gana, ¿verdad?, de trabajar. Y cuando me encuentro con alguien que me dice, una hermana, ¿verdad?, me dice, eres una usurpadora, viniste a quitar lo que es mío. Eso me impactó porque yo dije, ¿cómo que le vine a quitar, verdad? Y me asusté en ese momento porque no era mi intención, pero esa persona se había apropiado de ese cargo que le habían dado. Entonces me llamó usurpadora. Lo que yo hice ese día fue llorar. Lloré, me asusté, no soy una persona que quiera que ande en conflicto, no me gusta mucho las peleas ni el conflicto, entonces me gusta estar como que pisan todo en paz. Pero ahí mismo le pedí perdón a ella y para no alargarme, al final salió diciéndome ella, perdóname tú por haberte dicho eso. Entonces generalmente todos estos años que nosotros pudimos ver como oveja, vemos que siempre va a haber ese conflicto dentro de las iglesias. Hay unas iglesias que practican lo que es la votación, quiénes son los que elegimos. Entonces ahí en los baños se levantan a acampar las ¿cómo se dice? Eso mismo. Levantamos y decimos, puedes votar por esta hermana o puedes votar por este hermano o por quién vas a votar. Entonces nos encontramos con eso. Entonces generalmente eso era lo normal y lo común. Cuando empezamos a escuchar del discipulado, el pastor regresó con esa mentalidad diferente y dijo, ya no más va a haber aquí, nadie va a ser líder, nadie va a hacer nada, realmente el Señor nos mandó a ser discípulos. Mateo 28 dice, id y haced discípulos, no dice las otras áreas. Entonces, ahí fue donde hubo ese impacto, ¿no?, en los hermanos o en las hermanas, porque ¿y ahora qué? Pues ya no somos el capitán, ya no somos el que mandamos. Entonces, eso hizo formar a la iglesia, porque déjame decirte que cuando éramos 20, yo tenía muchas llamadas, el pastor también, porque con los 20 se peleaban, nos agarrábamos y que quiere ser aquí, yo quiero ser mayor, yo quiero ser el mayor que esto. Entonces tuvimos bastantes conflictos referente a eso. Pero cuando llegó el discipulado y que todos empezamos a vernos como iguales, realmente ahí hubo una diferencia increíble, impactante. Entonces pudimos bajar la cifra de las llamadas telefónicas y las quejas, porque realmente ya era algo diferente. Y por eso para nosotros el lenguaje de discipulado está bien marcado dentro de la iglesia y nos ha ayudado a crecer espiritualmente, a madurar, y ha sido un éxito. Realmente el discipulado ha sido tremendo. Estamos muy agradecidos con el Señor y con los pastores. Y con esto voy a terminar el comentario. El Señor habló de odres nuevos. El Señor quería odres nuevos para depositar ese vino fresco, ese vino nuevo. Él no quería venir a depositar el vino en religiosos, porque sabía que lo iban a echar a perder.
Entonces, hoy en día, pues hay una nueva generación que se levanta con un vino nuevo. Wow, tremendo. Sí, podemos ver de que el discipulado, me imagino que al principio no fue muy aceptado, ¿no? Que es tradición, ¿no? Lo común. Pero vemos de que ha sido un éxito para el que se quiera realmente aprender a moldearse, que Dios lo cambie, amén. Y entrando en esto del discipulado, veo que también la iglesia se maneja con una escuela de discípulos, ¿verdad? Y quisiera que ustedes nos compartieran un poquito más acerca de qué trata esto, en qué efecto trae esta escuela de discípulos a las nuevas personas que se congregan, a los miembros, ¿verdad? Porque sabemos de que se maneja con niveles y hay personas nuevas, al igual que miembros que están en esta escuela de discípulos, y quisiera que me compartieran un poco más acerca de eso, de qué trata esta escuela y cuál es el efecto que da a la iglesia. Amén. Es hermoso cuando un ministerio está vivo. Cuando digo yo que un ministerio está vivo es porque el ministerio que esté vivo es porque siempre va a estar creciendo. Amén. Algo que se detiene, hay problema o hay deformación, ¿okay? O dejó de crecer porque ya no está vivo. Y la transición que ha llevado este ministerio es de verdad que es hermoso, porque después de que nosotros empezamos a conocer el discipulado, empezamos a implementar el discipulado, la iglesia empezó a crecer, como decía mi esposa, en el área espiritual, ¿okay? Empezamos a ver menos problemas, ¿okay? Se me viene a la mente, amén, en la iglesia primitiva se me viene a la mente que hubo un problema de que las viudas estaban siendo desatendidas. Y Pedro dijo, oye, no podemos nosotros estar en la predicación y en la atención. Nosotros vamos a perseverar en la predicación, porque eso es lo hermoso del discipulado. Lo hermoso del discipulado es que te saca, amén, de la religión establecida. ¿Por qué te digo esto? Mira, hay muchos también, y podríamos retroceder hasta la pregunta del principio del crecimiento, que yo hice el comentario de que muchos no creen en el crecimiento. ¿Por qué no creen en el crecimiento? No creen en el crecimiento porque ellos quieren que el pastor esté en todo, o sea, que siempre me estés visitando en mi casa. Amén. Quiero que vengas y tomes café conmigo, quiero que vengas y almuerces conmigo, quiero que vengas y ores por mí. Amén. Entonces quieren mantener al pastor 100% solo para ellos. Amén. Pero eso es egoísmo, eso es egoísta. En primer lugar, porque solo estás pensando en ti, no estás pensando en que hay almas que salvar, hay almas que alcanzar. No. Los seculares, por eso por lo general no nos gusta el discipulado, porque el discipulado es compromiso. Amén, salir del creyente, porque el creyente siempre quiere ser atendido. Siempre está llorando por algo y necesita que vayamos y lo atendamos. Amén. Ese es el creyente. Pero el discípulo no, el discípulo siempre está aprendiendo, siempre está comprometido y siempre está haciendo algo. Amén. Y una de las anécdotas que nosotros siempre comentamos con mi esposa, una historia de que nosotros nos tomamos unos días de vacaciones. Y nos fuimos, aquí mismo en Florida, nos fuimos de vacaciones y estábamos nosotros ahí en la playa, ¿no? Y estábamos disfrutando de ese momento cuando me entró una llamada y tomo el teléfono y contesto y era uno de los hermanos y me dice, pastor, dice, tenemos un problema. Y le digo, wow, no lo dejan ni descansar en las vacaciones. Le digo, ok, ¿cuál es el problema? No hay papel higiénico en los baños. Entonces le digo, mira, en primer lugar, no estoy cerca. Si me estás llamando para que vaya a comprar el papel higiénico y lo lleve a la iglesia, no estoy cerca. ¿Por qué mejor no vas tú, compras el papel higiénico y resuelves el problema? Entonces, eso es discipulado. El discípulo resuelve. No el pastor tiene que resolver. Entonces, ahí es el problema de las iglesias. ¿Amén? Que el pastor siempre tiene que estar. Yo soy el que barro, yo soy el que trapeo, soy el zoila. ¿Amén? Y eso le gusta al creyente. ¿Amén? Eso le fascina al creyente.
Pero por eso es que existe el discípulo. Hay que sacar al creyente de su condición, amén, y hacerlo discípulo. Ahora, cayendo a la pregunta que me haces referente a la escuela de discípulos, es igual, amén, porque tú bautizas a alguien y hemos visto, amén, cómo antes bautizábamos a las personas, los bautizábamos, duraban un mes y a veces algunos ni una semana, y no los podíamos retener dentro de la iglesia. Entonces siempre estábamos entrando y saliendo, y había una puerta trasera que entraban por la de adelante y salían por la de atrás. Amén. Y a veces en el discipulado tampoco los podíamos retener porque ellos no soportaban, amén, la palabra, porque el discipulado, vuelve y te digo, de formación, y para formar a alguien, amén, tienes que exhortar con autoridad, con fuerza, para sacarlo, amén, de esa comodidad de creyente. Entonces, esto no los podíamos poner en el discipulado porque no iban a soportar esta palabra, porque no están capacitados para eso. Tienes que tener un tiempo dentro de la iglesia para entrar en el discipulado y poder ser formado. Entonces, es allí donde viene la escuela de discípulos. ¿Okay? Bautizamos, amén. Los ponemos, o antes de bautizarlos, perdón, los ponemos en el primer nivel y que ellos conozcan por qué es que necesitan ser bautizados. Porque a las almas hay que hablarle cuál es la necesidad del bautismo, por qué se tienen que bautizar. Entonces ahí es donde tenemos el primer nivel, que ellos aprendan a por qué es que tienen que bautizar, por qué es que tienen que entregar su vida a Cristo. Después seguimos al segundo nivel, que es un poco más de aprendizaje. Después tercer nivel, para no hacer tan larga la pregunta, ¿no? Y el cuarto nivel, después del cuarto nivel, wow, ellos ya, dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y la verdad, ¿cómo la conocemos? A través de la palabra. Entonces, por eso se abre la escuela de discípulos. ¿Okay? Porque hemos visto ahora, hablando de porcentajes, ¿no? Hemos visto que la mayoría de los que bautizamos se quedan. Por eso es que estamos creciendo. ¿Okay? No crecemos porque si entran y salen, nunca vamos a crecer. Nunca creceremos. Pero si los retenemos, amén. Y no los retenemos a través de actividades. A través de actividades para tenerlos entretenidos. No. Nosotros no hacemos actividades para entretener a nadie. Nosotros los hacemos crecer a través de la palabra, a través de la escuela de discípulos. Entonces los ponemos ahí y eso ha hecho un cambio total dentro de la iglesia. Crecimiento, pero se han quedado. Se bautizan y se quedan. Les enseñamos. Y esa es otra, mira, una de las causas que hace crecer a un pastor y que crezca su ministerio es siempre también ser el pastor discípulo. Porque un discípulo es un alumno y el alumno siempre está aprendiendo, porque alumno significa que estudia y estudia y recibe, y cuando recibe, crece. O sea, habemos uno que llegamos al pastorado y dice, ya no tengo nada que aprender, ya me la sé toda. Amén. Y tal vez viene otro pastor y te dice, mira, en esto estás fallando, en esto te puedo ayudar para poderte aconsejar. Pero como soy pastor, yo no recibo, porque yo ya aprendí y yo voy a llevar este ministerio como a mí me dé la gana. Y a lo mejor el otro pastor lo que quiere es ayudarte. Y yo recibí esa ayuda, amén, de un gran amigo que tengo, que es el pastor Juan Morales. El pastor Juan Morales también me sentó, pero lo bueno es que el pastor siempre tiene que entender que nunca vas a dejar de aprender. Cuando uno deja de aprender, ya te tienes que morir, porque ya nada te va a enseñar en la vida. ¿Okay? Entonces el pastor siempre tiene, a pesar de ser pastor, tiene que estar en modo discípulo, aprendiendo. Cada vez aprendemos más, cada vez la palabra se nos va a revelar. Y a alguien, a un amigo, a un pastor o a alguien, se le va a revelar primero, y gloria a Dios que toda esa revelación te la va a traer. Amén. Y hay que recibirla, Y eso es lo que aprendimos a través de la escuela de discípulos. Ya vamos a cumplir 2 años, amén, de tener abierta la escuela. Y los números hablan, amén. Los números son testigos. Amén. Y no es fácil porque la escuela de discípulos la tenemos los días miércoles. Y antes de la escuela eran servicios. Entonces, ¿cuánto podíamos reunir en un servicio de miércoles? Éramos muchos.
pero al poner la escuela, pues el número se reduce. Entonces, eso también el pastor tenía que aceptar, el no tener él toda la congregación reunida, para él enseñarles, ver el número de personas, al él estar en un cuarto dando clase a 4 a 6 personas. Entonces, eso es un cambio que tenemos que ver, que sí, humanamente decimos, ay, pero antes los teníamos todos reunidos, ahora lo tenemos por cuarto, porque sí, tenemos primer nivel, que son los próximos que se van a bautizar, y después ellos pasan al segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, y después viene una graduación. Y después de esa graduación, de lo que ellos, prácticamente eso dura un año, eso va a dar estabilidad a la persona que empieza este caminar con el Señor. Vamos a poder retener a las personas, a los nuevos convertidos, los vamos a poder retener dentro de la iglesia. Pero después de esa escuela que ellos se graduaron y todos, ¿ahora qué sigue? Entonces la escuela nos ha ayudado a que también ellos se hagan parte del trabajo en equipo dentro de la iglesia. Entonces ellos van a seguir trabajando, ya ellos no van a ser solamente hermanos que se graduaron, estudiaron por un año y simplemente van a sentarse en silla. No hay mucho trabajo que hacer dentro de la iglesia, y ellos después de graduarse también van a capacitarse cuando escogen ser ujier, cuando ellos quieren trabajar como maestra de niños. Entonces a ellos se les da capacitación para prepararlos para poder trabajar dentro del reino de Dios. Entonces esa es la escuela de discípulos. Los días miércoles estamos teniendo en las dos iglesias, en Extensión Orlando y Kissimmee, estamos trabajando con la escuela de discípulos. Gloria a Dios. Y bueno, para los que se preguntan, ¿verdad? Como ustedes comentan, en el nivel 1 son personas, podemos decir, nuevas, ¿no?, que están entrando a la iglesia. ¿Cómo esas personas llegan a estar en nivel 1? O sea, sabemos, ¿verdad? Y quisiera que ustedes nos dieran más detalles acerca de eso. Tremendo. ¿Cómo ellos son parte de ese nivel 1? O sea, ¿en qué forma entran a la iglesia? Wow, tremendo. Amén. Yo creo que la iglesia tiene que moverse como un engranaje, como si fuera un reloj. Amén. Cada engranaje es de utilidad para que pueda mover las agujas de los relojes. Y el engranaje es primordial para poder estar, amén, que los niveles fluyan naturalmente. Amén. Y tenemos que enfocarnos en poner en el primer nivel almas para que bauticen y pues en el segundo nivel. Y de la manera que se llegan al primer nivel, de la manera en que llegan a ese lugar es a través de las casas de avivamiento. Right? No todos nosotros volvemos, y no quiero ser, como le dijera, no ofender a nadie, no sé quién vaya a ver el video, ¿no? Pero el evangelismo secular dentro de las iglesias, amén, no ha funcionado. Funcionó un tiempo. Funcionó en su tiempo, amén, funcionó en su tiempo, pero en realidad, y nosotros ya lo pasamos también, o sea, no es algo que yo no lo hice y yo no puedo saber si funcionó o no funcionó. Nosotros teníamos grupos para que salieran a las calles a dar tratados, amén, y gastábamos mucho dinero en tratados, amén. Pusimos a hermanos evangelistas para que estuvieran en los parques con los parlantes, con los micrófonos, amén. Y mandábamos a gente también a tocar a las puertas de las casas, y todo eso nosotros lo hicimos, ¿no? Porque eso es lo que nosotros aprendimos, lo que yo aprendí, lo que yo vi, amén, en la iglesia donde estuve. Pero no daba resultado. De verdad que no daba resultado. Si llegaba uno o dos, el papel lo agarraban, lo estrujaban y pues lo tiraban. Amén. Pero cuando empezamos con las casas, amén, que es el modelo bíblico de evangelismo. La palabra de Dios dice que por el templo y por las casas no cesaban de predicar el evangelio y perseveraban por las casas y por el templo. Entonces cuando nosotros empezamos también a tener el ministerio de las casas, ¿okay?, a reunirnos dentro de las casas, llegan las visitas,
Amén. Las visitas ahí a través de la palabra, de la enseñanza, es algo sencillo, no una predicación de culto, no, algo sencillo. Así como estamos en este momento sentados, amén, platicamos como amigos de la palabra de Dios, ese es nuestro tópico, amén, de cada casa. Y de allí es que el encargado de esa casa es que pone esa alma en el primer nivel. Amén. Es el que le dice, oye, ¿no te gustaría conocer más de parte de Dios? Es allí donde le llamamos la atención, donde captamos su atención y le decimos, deberías de estar en el primer nivel. Y de allí es donde nosotros trasladamos a esas almas al primer nivel. Sí, nos encantó cuando el pastor puso el nombre de las células, que generalmente son células que todos generalmente conocen. El pastor le quiso llamar Casa de Avivamiento. Entonces, Casa de Avivamiento, ¿por qué? Porque el avivamiento empezó en una casa. Y por eso nos gusta ese nombre y por eso nos identificamos con las casas de avivamiento. Y sí, ha sido un éxito. En las casas hay por todas partes aquí en Kissimmee, Orlando, y es la manera que más hemos crecido por las casas y también por las casas y por el discipulado, reteniendo a las personas en el camino del Señor. La siguiente pregunta es, ¿qué consejo le darías a alguien que está considerando entrar al ministerio? Un consejo que ustedes le podrían dar a esa persona que, no sé, piensa o podemos decir, no sé si puede ser el sentir de entrar al ministerio. ¿Qué consejo ustedes le darían a esta persona? Oye, esa pregunta es tan... Vuelvo y te repito, es que no podría contestarte esa pregunta si no regresamos otra vez a la cultura, ¿no? Porque hay una cultura de llamamientos, ¿okay? Y la cultura del llamamiento es, yo sentí ser parte del ministerio, ¿okay? Pero Dios tiene un orden, ¿amén? Dios es extremadamente ordenado, ¿okay? Y Dios puso diferentes, autoridades. Amén. Él se rige por autoridades porque Él es autoridad. Es más, uno de los grandes ejemplos de sometimiento de autoridad fue Jesús. Dice que Jesús era Dios, ¿okay? Pero como hombre, Él se sometió hasta a sus padres terrenales, porque dice que Él se sometía y aprendía. Es increíble cómo Dios, a través de haberse hecho un cuerpo, amén, nos enseñó sometimiento. Él se sometía. ¿Okay? Es más, una vez que le dijeron, oye, no has pagado los impuestos, Él hubiera dicho, ¿por qué? Yo soy Dios. Y no, Él hizo un milagro, le mandó a Pedro que agarrara un pescado, le sacó algo, y dice, ahora paga por ti y por mí. Significa que Dios se sometió en todo. ¿Okay? Entonces, te digo esto porque en la cultura, amén, de los llamados, muchos dicen, bueno, yo siento un llamado de parte de Dios. Y buscan esa posición. Porque en la cultura eclesiástica, en la cultura secular, en la cultura religiosa, el llamado es una posición. Y no debería de ser así. El llamado, amén, es una responsabilidad, no una posición. Y una responsabilidad muy digna de tener temor de ese llamado. Ahora, dice, yo tengo el llamado, pero, ¿de dónde vino el llamado? Esa sería mi contrapregunta. ¿De dónde sería el llamado? Porque los llamados los hace Dios, pero Dios no te va a llamar directamente a ti. ¿Ok? Bíblicamente, ¿ok? Porque yo tengo que respaldar lo que yo estoy hablando, lo que yo creo lo tengo que respaldar a través de la palabra, porque la palabra es nuestra autoridad. Entonces, uno de los, bíblicamente, ¿ok? ¿Y qué pasó con Josué? Dios no llamó directamente a Josué. Eso no existe en la Biblia, ¿ok? Dice que Josué era un discípulo de Moisés. Y donde estaba Moisés, estaba Josué. No se le despegaba, ¿ok?
Entonces, a través de esa relación que tenía discípulo y maestro, amén, Dios habla a Moisés y le dijo a Moisés que él tomaría su lugar. No, porque Dios no brinca posiciones, porque Él sabe que Él tiene una posición. Amén, Él tiene que respetar la posición para dar ejemplo de la posición. Él se fue directamente a Moisés y le dijo, Moisés, Josué va a tomar tu lugar. ¿Okay? Entonces, si nosotros tenemos el interés, porque es un interés, no es un llamado, es un interés. Una cosa es el interés y otra cosa es el llamado. Nosotros tenemos el interés de entrar a un ministerio, el interés de ser pastor, ¿ok? Pero tienes que aprender que el llamado va a venir de tu pastor. Y si tu pastor no te llama es porque no es tu tiempo. ¿Okay? Porque a veces nosotros decimos, no, es que el pastor retiene mi llamado. No, el pastor no retiene tu llamado, porque el pastor no es el que da el llamado lo da Dios, pero lo da a través de él. Y si Dios no se lo ha revelado a tu pastor, no es tu tiempo. ¿Okay? Porque Dios dice que los tiempos para Dios son perfectos y este es tu momento para hacer. Y hemos visto que a veces fracasamos como pastores, como ministros, porque no esperamos ser llamados por el canal. Amén, de mando, podríamos decir, por el canal de mando de ese llamado. Igual que Samuel. Dice que Samuel ministraba bajo la cobertura de Elí. Significa que sí, Samuel hacía el oficio de sacerdote, pero Elí estaba sobre él. Hasta, amén, que Dios lo llama. Es más, y Samuel no entendió ese llamado. ¿Tuvo que ir a dónde? A su pastor. Porque él creía que su pastor lo estaba llamando. Y dice que se iba, sí, señor, aquí estoy. Y él dijo, yo no te estoy llamando. Pero hasta que su pastor le dijo, ok, ahora tienes que hacer esto. ¿Okay? Si te vuelve a llamar, tú dime, heme aquí. Pero la dirección de donde vino, de su pastor. Entonces, una de las cosas es que si tienes, amén, la atracción del púlpito, ¿ok? Aprende primero a obedecer. Y tu llamado nunca será completado hasta que ese hombre, llamado tu pastor, sea el que dé la firma de aprobación. Mientras tanto, ¿ok? No creas que el pastor está reteniendo, el pastor no retiene nada. Amén. Hay que aprender que los ministerios son canalizados por Dios, ¿no? Y son para la edificación de tu iglesia, no de la iglesia que tú quieres pastorear, sino de la iglesia donde estás. Porque dice que los diferentes dones son para la edificación de la iglesia Amén. Donde te estás congregando. Amén. Amén. Mi consejo sería, si una persona está sintiendo esa inquietud, ese llamado, mi consejo sería sentirse seguro de que viene de Dios. Segundo, como dijo el pastor, de qué es lo que piensa el pastor de la persona. Y la clave importante es ser humilde y sincero. La humildad nos va a llevar a tener a Dios de cerca. Ese es el mayor consejo. El pastor, cuando fue llamado por la autoridad, que es nuestro obispo, él habló con Dios. Él habló con Dios y le dijo, Señor, si esto viene de ti, tú me vas a respaldar. No vamos a ser más 15 hermanos. Yo voy a saber que tú estás conmigo cuando vea el crecimiento. Voy a saber que sí soy llamado a ser pastor. Si no es que no crecemos, si no pasa nada, Señor, yo voy a entender que este no es el llamado para mí. Y quizás alguien esté ocupando este lugar y esté sentado en la silla. Entonces, para decir eso, hermano, hay que de verdad decir, ok, Señor,
yo voy a aceptar que si voy a llevar tantos años y aquí no va a suceder nada, entonces no soy llamado al pastorado. Entonces, para mí el consejo es ser humilde y hablar así con Dios, decirle, Señor, ¿esto es emoción mía o realmente viene de parte tuya? Entonces, una cultura que había en los tiempos de antes eran los evangelistas, que voy a decir esto, pero eso dañaba mucho a la iglesia. Porque llegaba el evangelista a la iglesia y comenzaba a predicar y a hablar, y había una cultura que se mezcló dentro de la iglesia del nombre, una cultura que había que era de profetizar a la gente. La gente le gusta eso, la gente le gusta que te pongan la mano en la cabeza y comienzan a leerte tu futuro, o a decirte, tú tienes algo, y esto y el otro, y comienzan a profetizar, si la gente salía como que, wow, ¿verdad? Pero el pastor en realidad sabía quién era esa oveja. Entonces, traía un conflicto entre ovejas y pastor. Pastor, es que usted no me ve el ministerio que dio. Mira, el evangelista me profetizó. Pero realmente el evangelista no lo conoce, realmente lo conocía su pastor. Entonces tenemos que, mi consejo es ser sincero con Dios, sincero con uno mismo y decir por qué quiero o asegurarme o tener esa oración. Mi consejo es tener esa oración y poner metas y claves, o sea, decirle al Señor, Señor, si esto es así, si esto viene por mi emoción o si realmente es tu voluntad, tú me vas a respaldar. Pero a veces no queremos retroceder porque vamos a quedarnos burlados o que van a pensar y podemos llevar un ministerio que realmente no es el que Dios estaba buscando que era para, ¿cómo decir? Como que lo que Dios tenía para ti. Entonces, realmente la humildad está la clave y la sinceridad y la honestidad para que una persona que está sintiendo un llamado debe sentirse completamente seguro completamente de que sí realmente está recibiendo ese llamado. Y lo más, el sello ahí tiene que ser su pastor. Amén, gloria a Dios. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo que nos han brindado, ¿verdad? Muchos consejos muy importantes y todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Yo sé que va a ser de edificación para ustedes. Y bueno, muchas gracias por su tiempo, pastores. No sé si quieran comentar algo. Gracias, hermano Luis. También para nosotros ha sido una bendición el poder compartir y espero que aquellos que ven el video pues, y que estén buscando también una iglesia o amigos, ¿verdad?, que estén en esa transición, pues sepan que hay una iglesia aquí que también se predica salvación y que estamos predicando el reino de Dios. Y que se añadan aquí a la iglesia, los pentecostales de Kissimmee, Extensión Orlando, estamos con los brazos abiertos para recibir todo aquel que quiera venir. Amén, gracias porque yo espero que esto sea una herramienta, amén, para conocer quiénes somos, cómo pensamos, amén, qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos pastoreando. Yo creo que en el nombre de Jesús que ayude a aquellos que nos quieren conocer.